Curso de creación de podcasts por Laura Rojas Aponte. Módulo 1. Introducción. Clase 1. ¿Qué son los podcasts y por qué están de moda? ¿Qué vamos a aprender en este curso de creación de podcasts? La maestra Laura Rojas Aponte, creadora de podcasts y consultora, te enseñará a crear tu propio podcast. ¿Qué es un podcast? La versión más formal dice que un podcast es un archivo de audio que se sube a Internet y se descarga por demanda. Mejor dicho, estamos hablando de contenido que subimos a la red y las personas. ¿A qué se refieren con podcast? A lo largo y ancho de Internet la palabra podcast ha mutado y dependiendo del contexto. Las personas pueden hablar de esta refiriéndose al capítulo de un programa, a un programa en sí o a un estilo sonoro, formato en ascenso. Independientemente de cómo se use la palabra. Los podcasts están en furor y si le preguntas a otros por qué te gustan los podcasts, te darán diferentes respuestas pues cada persona tiene su propia visión. Pero estas opiniones se pueden simplificar en 3 razones. Las 3 razones de por qué ha sido tan distinguido el formato podcast. Los podcasts tratan diversos temas. Un programa casi para cualquier gusto. Casi que hay un show para cada gusto. En la radio suele ser muy parecido. En el podcast encontramos multiplicidad de la vida real. La conveniencia de poder escuchar un podcast mientras realizas tus actividades del día. Cuando tus actividades son repetidas puedes darle play. Es como si el podcast dijera yo sé que estás ocupado. Solo dale play y escucha. Son un formato que crea comunidad de forma muy rápida. Formato absolutamente compañerista. El conductor es el que me acompaña de un tema que nos identificamos y nos interesa. Quiero que sea mi amigo. Internet está impresionado por el nivel de intimidad con esa persona que nos habla al oído desde el formato podcast. Nombrado como el medio más íntimo de Internet. Clase 2. ¿Vale la pena producir un podcast? Producir un podcast es mucho más que hacer audios. Requiere de esfuerzo, tiempo y dinero. Antes de comenzar a grabar es importante que te hagas las siguientes preguntas. Estoy dispuesto a publicar más de 3 episodios. ¿De dónde saldrá la energía? ¿Por qué quiero hacer este proyecto? Mi compromiso es tal que seguiré adelante con mi podcast durante un tiempo relativamente prolongado. Ejemplo de podcast Cosas de Internet. En donde muestran los episodios. Dan una introducción con nosotros. Donde hay un trabajo de diseño. Apartado donde escucharnos. Donde hay horas de gestión en plataformas. Muchas plataformas donde tienen su show. ¿Cómo apoyarnos? Donde tienen un programa de donaciones, Patreons. Pauta. Reseñas de iTunes. Aclaraciones de la creación de un podcast. Hacer un podcast es mucho más tiempo que solo hacer un programa de audio. Ten en cuenta que realizar un proyecto como este es crear una empresa. Es mucho más sencillo de lo que se imagina. Se puede hacer en 2 personas. Clase 3. ¿Cómo iniciar un podcast? ¿Cómo empezar un podcast Platzi? Si tienes curiosidad por hacer tu propio podcast hay algunos aspectos que debes tener en cuenta para llevarlo a cabo. El diseño. La producción y la difusión. Aspectos que debes de tomar en cuenta. Un podcast. Diseño y tema sólida. Segmentación y concepto sólido. Producción sonora. Estudiar software de edición. Micrófonos. Si tú haces un podcast con un celular y unos audífonos va a ser difícil de escuchar unos minutos. Difundir. Esto se lleva el mitad del tiempo de producción. Veremos plataformas especializadas. Veremos todos los detalles. De texto. Visual y sonoro de un podcast. Clase 4. Búsqueda de referentes. Escucha mucho el formato para ser un gran podcast. Cientos de miles de horas de reproducción. Los creadores más sobresalientes siempre consumen grandes cantidades de información del área de trabajo en la que se encuentran. Escucharlo de forma analítica. Por ello, a partir de ahora debes escuchar muchos podcasts. Pero debes hacerlo de forma analítica centrándose en responder estas preguntas al escuchar el episodio. ¿Cuál es el tema de este programa? ¿Qué lo hace especial? ¿A quién está dirigido? ¿Cómo se están financiando? Reto. Escucha y comparte 3 podcasts en el sistema de discusiones respondiendo. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el enfoque? ¿A quién está dirigido?
Módulo 2. La planeación lo es todo. Diseño del podcast. Clase 1. Planear el tema y tono. La planeación lo es todo. Estructura. Toma tiempo al principio, pero es la manera más clara. Comenta que ahora vamos a tomar muchas decisiones que serán la base y el cimiento para lo que sigue. Planear bien es la diferencia entre un podcast amateur y uno profesional. Estrategia y planeación. Empieza por escoger el tema de tu programa. ¿De qué vas a hablar? ¿Sobre qué es el programa? Los podcasts viven en Internet, así que los contenidos tienen una diversidad enorme. Aunque siempre habrá algunos temas con mucha popularidad, no importa si el tema que eliges no es popular, pues siempre habrá alguna persona que esté dispuesta a ver tu contenido. Comenta que no es importante escoger un tema taquillero, ya que en Internet aún así va a haber un segmento de audiencia que se interese por el tema. Explica el método 80 y 20. En donde comenta que los programas de popularidad es muy poco y sigue habiendo audiencia. Al momento de decidir tema es muy importante pensar en las pasiones y en los hobbies. Pero también en lo que retumba en tu cabeza. Lo que te apasiona mucho. Rellena los siguientes puntos para tener listo el primer punto, que es escoger el tema. ¿Sobre qué trata? Por ejemplo, el podcast que ella crea en el curso es programa que se trata de escuchar de parte de los propios podcasts como inicio el show que se muestra en el CAP. Tono. Estilo de segmento de la audiencia que lo sigue. Ejemplo. Intimidad. ¿Qué pasa tras las bambalinas? ¿A quién ayuda tu podcast? Piensa en tu vida cotidiana. De lo que puedes hablar mucho y te sigue interesando. ¿Qué quieren? ¿Qué gana la audiencia al escuchar tu podcast? ¿Cuál es la diferencia de otro podcast? Definición del tono. ¿Cómo vamos a abordar el tema? El tono de un programa se refiere al estilo de este. Para nuestro podcast vamos a darle un tono de intimidad, que demuestre lo que pasa detrás de escena en un podcast. Clase 2. La propuesta de valor. Decide un tema que te agrade. Para la planeación del tema procura tener una mentalidad muy abierta, pues cualquier tema que genuinamente te atraiga está bien. Ahora, para continuar con la ideación de tu podcast, debes pensar desde la perspectiva del otro. ¿Quién le dará play a mi programa? En la anterior clase definimos sobre qué vamos a hablar. Ahora vamos a centrarnos a quién nos dirigimos al hablar. Responde las siguientes preguntas y tendrás un sustento. Ejemplo. Para este punto, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿A quién le puede servir nuestro tema? Tener el hábito del podcast. ¿Qué quieren estas personas? Descubrir podcast. ¿Qué ganan? Compañía. Entretenimiento. Reducen el costo de buscar podcast. ¿Qué otros espacios físicos o virtuales suplen las mismas necesidades de nuestro posible público? Es la diferencia de otros podcasts. En este ejemplo es a diferencia de la prensa y recomendaciones de amigo. El podcast de audio. Mostrar el detrás de bambalinas. La intimidad de hacer un podcast. Una vez tengas las respuestas, tienes listo el concepto de tu programa. Es recomendable tener toda esa información en una misma página, y para ello puedes descargar un material en el sistema de discusiones que te será útil. Deja un PDF donde puedes llenar estos aspectos. Clase 3. Identidad del podcast. En las clases anteriores tratamos de qué vamos a hacer y para quién estamos haciendo el programa. Ahora es momento de enfocarnos en el cómo. ¿Cómo se va a ver? Comenta que solo de esta parte metódica se puede gastar mucho tiempo. En esta clase se ve resumidamente cosas que debemos tener hasta ahora. Lo mínimo que debemos tener para esta parte de nuestro podcast son los siguientes puntos, donde podrás encontrar el ejemplo del podcast que se creó en el curso por la maestra. Título: Reprogramas. Eslogan: Cuentos de podcaste. Una identidad gráfica: tiene que ser cuadrado. Y toma de ejemplo el logo de LL. Poner texturas. Comenta que te permitas tener ajustes en estos puntos. Nuestra identidad gráfica no es solamente un logotipo. Debe ser todo un estilo. Unos colores y, como su nombre lo dice, una identidad. Lo primero que debemos hacer para nuestra identidad gráfica es el logo. Unas recomendaciones son dejar que el título sea legible y se encuentre en el centro. Si te queda espacio, es recomendable poner también el eslogan. Clase 4. Propuesta sonora. ¿Cómo va a sonar nuestro podcast?
Una excelente manera de decidir esto es consultar lo que hacen otros. En el mundo hay distintos tipos de podcasts. Podcast con un nivel de dificultad de producción bajo. Programas que requieren de poca edición. Se graban de manera espontánea. Recuerda que lo importante de los podcasts es tener una propuesta sólida. Es un poco ruidoso. Es espontánea. Nivel 1 de edición. Ejemplo. Es un señor en donde graba, al parecer está en un aeropuerto. Entrevista. Donde preguntan a distintos famosos. Entrevista con poca edición. Poca música. Podcast tipo conversaciones. Llamado Estúpido Nerd, hablan de una película. Es una conversación tal como sucedió. Tienen ciertos adiós, como en la Liga de los Supercuates se despiden así: y adiós estúpidos nerds. Audios que tienen. Cabezota. Música y salida. Podcast con una edición cuidadosa. Adiós que tienen. Cabezota. Música y salida. Llevan un libreto de lo que van a hablar y por lo general en edición agregan música o sonidos para dar efectos. Catástrofe ultraviolencia. Trata cosas de ciencia popular. Mesa donde se sientan personas a hablar con un libreto poco preciso y edición cuidadosa. Conversaciones. 2 personas hablando y una persona editando. Entrevistas. How Built This. Que son entrevistas con grandes de la industria tecnológica. Comenta que en español no hay un proyecto grande de entrevistas en español que valga la pena. Comenta que si graban 2 horas. El episodio sale de 40 minutos. Clase 5. Referentes. Al crear tu propio podcast, ten en cuenta que hay una relación entre la complejidad de los contenidos y lo atractivo que puede ser para los oyentes. Nivel de complejidad alto. Que suenan a producciones sonoras hechas para Internet. Otro tipo de podcast son aquellos programas que ya tienen un libreto planeado y detallado de lo que van a hablar. Tienen un nivel de edición alto y por lo general más de una persona trabaja en él. Ficción con libreto estructurado. Ejemplo: podcast. Historias perdidas. Momentos históricos como si fueran cuentos. Aunque solo tiene una voz. Tiene mucha producción por detrás. Edición cuidadosa. Libreto muy cuidado por el escritor. Música. Unión bella de relato muy cuidadoso. Pero también música y efectos sonoros puestos con cuidado. Ejemplo. Radio ambulante. Autoensayo documental sonoro. El más. De 6 a 8 meses a un año. Porque el episodio es muy cuidadoso. Tiene voz principal. Van a lugares en el capítulo. Poniendo todos los sonidos sonoros del lugar como un cementerio. Ejemplo de podcast serial. Historia de los años 90 de un asesinato de hace 20 años. El novio fue a la cárcel por matar a su novia. Pero en realidad no lo hizo. Como esas series de Netflix que te engancha y no puede parar. No es normal que un audio se vuelva viral. Serial lo hizo. Por otro lado, los podcasts narrativos o documental sonoros son aquellos que tienen un libreto con un inicio, nudo y desenlace. Estos podcasts por lo general tienen una edición tan meticulosa que crean una atmósfera en la que el oyente se siente en el lugar del que hablan. Resumen. Recuerda que existen distintas capas de complejidad al momento de producir un podcast. 3 grandes categorías de nivel de dificultad. Poca edición. Edición cuidadosa. Libreto y edición meticulosa. Se vale mezclar los tipos de podcast. Pero de preferencia cuando estés comenzando elige uno y a medida que vas mejorando tus habilidades puedes mezclar e innovar cada vez más. Clase 6. ¿Cómo hacer sostenible a tu podcast? Conoce los modelos de financiación más populares en los podcasts. Recuerda que al conseguir financiación la innovación es clave. Así que piensa en diversos modelos para que tu proyecto sea sostenible. No subestimes el buscar cómo conseguir dinero. Puede que en algún punto pierdas la motivación de tu proyecto y ahí es cuando el dinero servirá como motivante para seguir en tu proyecto. Los diferentes modelos de financiación son becas y programas públicos. Como fundación. Becas gubernamentales. Patrocinios. Como empresa de micrófono. Publicidad. Donaciones. Por la comunidad digital. En plataformas como Patreons. Por encargo. Comenta que no dejes de lado otras opciones como vender galletas en la oficina y patrocinarte tú mismo. El dinero puede garantizar que perdure en el tiempo. Clase 7. Planeación.
Reto. Entra a la sección de archivos y descarga el documento PDF que contiene distintas preguntas. Responde las preguntas acorde al proyecto que estés realizando. Aunque tú hagas una joya de arte, la realidad es que la gente quiere saber qué gana de ponerle play a su podcast. Módulo 3. 3, 2, 1. Probando 51 minutos. Clase 1. Locución. Comenta que, si tú quieres entrar en detalle con el material visto hasta ahora, es bueno que las personas profesionales tengan muchas cosas en la cabeza. Vaya que tengan muchas ideas. Preocupaciones mínimas. Las cosas que queremos evitar. Las cosas que hacen que las cosas salgan mal. Inténtalo. Los podcasts se hicieron en garaje en tiempo libre. Ahora se profesionalizó por el dinero. Lo más importante en la carrera del podcast es intentarlo. No tienes que sonar como un locutor de radio experto. Simplemente suena como tú eres. Sé auténtico. Locución. La autenticidad es clave. Algo que a muchas personas les emocionan y a otras les da miedo. Las personas le da play a las personas auténticas. Que hablan como hablan en la vida real. No tienes que sonar como un locutor profesional. Práctica. En tu tiempo libre. Como tal. Grabarte leyendo. O hablando. Calienta 1 hora antes de grabar. Algunas buenas prácticas son estar siempre bien hidratado. Calentar tu voz y tener una buena postura. El micrófono es tu amigo. No le tengas miedo. No cambies cuando estés con él. Solo sé auténtico. Clase 2. Grabación. Estamos en un instante de la historia donde puedes grabar desde tu celular con una mejor calidad de audio en comparación con los audios de los 90 S. Existe una variedad de opciones con las cuales puedes grabar tu podcast. Celular. Puedes grabar directamente con él usando alguna aplicación o conectando un micrófono a tu celular. Grabadora. Cuentan con micrófonos integrados y con la capacidad de poder añadirle algún micrófono extra. Computador con interfaz. Te permite monitorear todos los sonidos que llegan a través de micrófonos al computador. Además puedes eliminar ruidos con algún filtro. No hay reglas escritas. Hay grandes podcasts de EU que comenzaron con lo más mínimo. Lo importante es perderle el miedo y empezar a grabar. Monitorea. Procura siempre monitorear el sonido buscando algún error. Para esto es recomendable tener unos audífonos de buena calidad que aíslen el sonido. Cosas que debes de checar del lugar de grabación. Al momento de grabar evita que sea en un lugar con eco. Que tanto permea los sonidos del exterior. Ella comenta que graba en noche. Cuando sepas dónde grabarás. Pon almohadas, cobijas y cosas que quiten lo liso de la pared y lo puntiagudo de las esquinas. En cuanto a equipo. Monitorea los audífonos. En el audio es más importante que suene bajo a que suene duro porque si suena bajo lo puedes componer en postproducción. Compresor. Ayuda a mantener el sonido siempre estable. La mitad del trabajo. Preparen sus entrevistas. Preparen sus guiones. Aplicaciones para grabar con el celular recomendadas. PCM Recorder. Para Android, Play Store. Para iOS, Apple Store. Audio Recorder. Para Android, Play Store. Software de edición de audio. GarageBand. Para dispositivos iOS. Audacity, para Windows. Mac o Linux. Otros. Pro Tools. Hindenburg. Adobe Audition. Reaper. O Zen Audio. Cuando uno va empezando, lo verdaderamente importante es ser constante. Empezar y hacer la tarea de tener un muy buen guión. Clase 3. Edición del show. No importa el nivel de complejidad de tu podcast. Lo más probable es que necesites un software para editar audio. Recomienda curso de audio. Si te gusta el camino de la edición de audio, te recomiendo checar el curso básico de producción de audio con Pro Tools. Aplicaciones recomendadas para edición de audio. Para arrancar en la edición de tu podcast de manera fácil. Si cuentas con una Mac puedes usar GarageBand. Pero si cuentas con algún otro sistema operativo puedes usar Audacity. En esta clase usaremos Audition. Audacity. https //www.audacityteam.org/.
Edición del audio desde Audition y sus recomendaciones. Procura mantener un orden en tus archivos de audio. Esto te será muy útil al momento de crear una multipista en tu software. Siguiendo el estándar. Debes poner la velocidad de muestreo en 44.100 Hz. Es un estándar. Al momento de grabar es importante verificar que nuestros fragmentos de audio no tengan el volumen muy alto. Empieza a importar los audios de las celdas. Cuando una tarea se vuelve repetitiva, trata de buscar comandos. Esta elección aplica para muchas cosas. Monitorea el sonido. Mono o estéreo. Recomienda comenzar con mono. Clase 4. Finalizar edición. Recomendaciones. Al momento de editar procura quitar los sonidos de baba y respiración que encuentres. Vaya los sonidos de respiración. Quita babas y reparaciones hace que tu podcast se escuche muy profesional. Un buen detalle es hacer fade in al inicio de los cortes al igual que hacer fade out al final de los cortes para suavizar la entrada y salida de estos. Que baje y suba de intensidad el sonido. Estructura del podcast que hizo para la clase. Introducción. Locución. Introducción al capítulo con música. Fina coquetería. Una parte del podcast que está hablando. Una vez tengas lista tu edición debes unir todas las sesiones y guardarla en formato MP3 o WAV. Si tienes tiempo y eres meticuloso puedes escuchar todo tu podcast solo para corroborar el resultado. El archivo que te importa es el que sale con el nombre WAP. El episodio dura 10 minutos. Auphonic. Como un ingeniero de sonido que lo hace gratis Alf. Para mejorar la calidad de tu audio resultante puedes acudir a Auphonic, el cual es un servicio que gratuitamente realizará ajustes de niveles, limpieza de algunos ruidos y dejará un sonido envolvente. Dentro de Auphonic puedes añadir metadatos a tu archivo, darle el formato que quieras y elegir entre varios algoritmos para mejorar tu audio. ¿Qué hace Auphonic? Los niveles se adaptan. Filtros de sonido. Quita los sonidos muy graves. Lo modera. Quita babas. Y respiración. 19 loops. El audio que sale a lo último es el audio que subirás. Comparación, Auphonic realmente hace la diferencia. Clase 5. Librerías de música y sonidos. El problema de copyright. Un reto con el que te encontrarás muy frecuentemente al hacer un podcast es el copyright ya. Que probablemente encuentres una canción que quieras añadir a tu programa, pero está sujeta a copyright. Material libre de copyright desde páginas base de datos. Para resolver este problema simplemente busca el material que vas a usar para tu podcast en bases de datos que tengan material libre de copyright. Algunas páginas recomendadas son Open Music Library, como un buscador, donde encuentras las licencias y el material. YouTube Audio Library. Archive. La que más usa. De aquí saca la música. Biblioteca, en donde puedes encontrar material para que las personas en general lo usen. Además que personas doñan a su material. Clase 6. A producir. Llegó el momento de sacar tus equipos. Ponerte a grabar y editar tu podcast. No olvides compartirlo con nosotros en el panel de discusiones. Módulo 4. A publicar. 40 minutos. Clase 1. Identidad del episodio. Recomienda que tengas 3 episodios antes de publicar el primero. En este punto ya tienes un podcast listo para ser publicado. Es recomendable empezar a publicar cuando tengas 3 episodios listos. ¿Cómo interactúa el oyente con el contenido? Imagen, título, suscripción. Pero antes de publicar, debes pensar en cómo van a interactuar los oyentes visualmente con tu podcast. Es indispensable tener una imagen y un título para cada episodio. Además debes contar con una descripción para que le dé una idea previa al oyente sobre qué trata el episodio. Ejemplo. Clase 2. SoundCloud. Existen muchísimas plataformas en las cuales podemos subir nuestros podcasts. Una de ellas y con la cual inician muchos podcasts es SoundCloud. ¿Qué es el SoundCloud? SoundCloud es una plataforma fácil de usar. Cuenta con un periodo gratuito amplio. Sirve de hosting y te puede ahorrar el tener una página web. Para crear tu perfil es llenar con la información que ya definimos del podcast. La foto debe estar en cuadro. En esta clase vamos a ver cómo crear una cuenta en SoundCloud y subir un podcast. Recuerda que para configurar el perfil de tu cuenta en SoundCloud, además de un logo,
Necesitarás un banner. Clase 3. ¿Cómo configurar el RSS feed? Hosting, distribución en todas las plataformas. En el mundo de los podcasts no existe un solo lugar donde puedas escuchar un podcast. Hay muchísimas plataformas para esto. Para facilitar que tu podcast llegue a todas las plataformas debes estar en una plataforma de hosting que te proporciona una dirección RSS. Esta dirección la debes añadir a la base de datos más grande de podcast. Apple Podcast. Sube tu episodio a la mayor cantidad de plataformas de podcast. Crear cuenta Apple y cuenta Apple Connect. Sube tu primer episodio a SoundCloud. Copia su RSS de SoundCloud. En 3 puntitos vas a configuración mayor que contenido mayor que fuente RSS. Pegar RSS en Apple Podcast. Y listo. Apple distribuye en todas plataformas. Clase 4. Publicar un episodio. En esta clase vamos a ver el proceso completo de publicar un episodio a través de SoundCloud. Recuerda que una vez que esté publicado, debes difundir por todas tus redes que subiste un nuevo episodio. Procura tener distintos mensajes para cada red social. Ejemplo claro de un buen podcast. https://soundcloud.com/cosas de internet/20 voces. Checklist que usa para tener un episodio listo. Listar notas del episodio. Alistar imagen del episodio. Hacer video. Para redes sociales. Crear entrada a mi página web. Compartir en redes. Subir a Libsyn. Subir archivo a SoundCloud. Agregar el embebido de SoundCloud a Squarespace. Clase 5. Contarle a los demás que el podcast existe. Publicación. Al momento de realizar un podcast el trabajo se divide en 2. Hacer el audio y publicarlo. Asterisco: para el momento de publicar un podcast el requisito mínimo es tener redes sociales. Un hosting donde tengas tus podcasts, puede ser SoundCloud, y por último de forma opcional, tener una página web. De tus redes sociales procura sí o sí tener una página en Facebook. Una buena opción es tener también una cuenta en YouTube para subir tus podcasts. Una herramienta fácil para poder editar tus videos es Headliner. Lo recomendable es tener la página web. Ten pestaña de dónde escucharnos. Aparece en todas las redes. Si alguien te busca que te encuentre. La recomendación es que publiques mucho. Pero se vale solo estar activo. Facebook. Red social primordial. Comparte videos. Fotos. Shares. YouTube. El grande del podcast. Instagram. Ella piensa que su audiencia no está ahí. Por las estadísticas. Pero dice que no está de más. Que es más conveniente de sus audiencia. Las redes sociales hacen parte de la experiencia de un podcast. Clase 6. Tips. Es normal que conforme vayas haciendo más podcasts empieces a pensar que tus anteriores episodios pueden mejorar. No te preocupes. Del episodio 1 al 5 hay una curva de aprendizaje. Algunos consejos para hacer tu podcast cada vez mejor. Ella lo aprendió a lo largo de años. Tener un solo lugar donde puedas consultar episodios viejos. Esto es porque mucha gente escucha los episodios viejos que tengas. Piensa en una página web. SoundCloud o donde se te haga cómodo. Ser constante en la publicación de tus episodios. Interactúa con tu comunidad. Tu esfuerzo no quiere decir que lo vayan a escuchar. La base de esto es la comunidad. Responde los comentarios. Mándele saludos en el episodio. Termina diciendo búscanos en tales plataformas. Califíquenos en Apple Podcast. Tener buenos rankings ayuda a la visibilizar del podcast. Supuestamente. Salir en descubrimientos de Apple Podcast te da más visualización. Esto suele ser muy raro. En ordenador no vemos podcast. Pide que te recomienden. Comparte tus episodios por todos los medios. Incluso puedes utilizar WhatsApp. Usa la herramienta de difusión. Clase 1. Escuchar tu podcast. En este momento por lo menos tienes un archivo de podcast en tu computador o tal vez algún episodio ya publicado. Comparte en el sistema de discusiones tu podcast. Módulo 5. Contenido bonus 11 minutos. Clase 1. Hacer un audiograma. No solo hay que invitar a escuchar. Hay que convencer. Para llamar la atención de tus oyentes o nuevos oyentes en las redes sociales, una buena idea es poner un video en las redes.
Sociales. Esto se hace porque el contenido de video suele tener mayor relevancia para las redes sociales. El formato de video que subiremos son los audiogramas. Audiogramas. Clips. Haz tus audiogramas en Headliner. Para crear de forma fácil nuestro audiograma iremos a una página web fácil de usar. Headliner. Puedes darle distintos estilos al audiograma de forma fácil. Wavetype. Para nuestro audiograma no usaremos el audio completo del podcast. Con un extracto del audio es suficiente para que sirva de preview al oyente. Líneas. Puedes poner líneas de fotos. Audio. Notas, texto. Puedes poner distintas fotos en parte del clip. Transición en Autos. Exportarlo desde estas opciones y listo, te llegará al correo. Auphonic y Headliner son tus herramientas claves para hacer podcast. Módulo 6. Conclusiones 2 minutos. Clase 1. Conclusiones del curso. Hemos llegado al final de este curso. Como podcast te has vuelto un poquito experto en diseño gráfico. Un poquito de mercadeo. Un poquito de audio. Al final lo que importa es que nunca pares de aprender.